Hola, mi nombre es Arisleidy Heredia y a continuación voy a hablar acerca de la historia de la computadora, la historia de la consola de juego, la ley de Moore y cómo pude codificar mi nombre a través del enigma de simulación. La computadora no es un invento de alguien en particular, sino el resultado evolutivo de ideas y realizaciones de muchas personas relacionadas con áreas tales como la electrónica, la mecánica, los materiales semiconductores, la lógica, el álgebra y la programación. En los años 40, la Segunda Guerra Mundial provocó una enorme demanda de desarrollos informáticos. Se necesitó disponer de tablas de tiro para las nuevas armas. Un amplio contingente humano fue adscrito al pilotaje de aparatos de sofisticado manejo, como por ejemplo los de aviones de combate, y era necesario suministrar indicaciones precisas de actuación, como las referidas al disparo de bomba, entre otras. En Blackheath, Inglaterra, se puso en funcionamiento la computadora Colossus, que es esta que vemos acá. Se utilizó a partir de diciembre de 1943 para realizar análisis criptográfico y automatizar los complejos cálculos necesarios para decodificar los mensajes militares alemanes cifrados. Estos eran codificados por una máquina denominada Enigma, que podemos ver aquí en la foto. Aquí tenemos la primera generación, que fue de 1951 a 1958. Uno de sus pioneros fueron John von Neumann, y la característica principal de esta primera generación fueron los tubos de vacío, que son un componente electrónico utilizado para amplificar, conmutar o modificar una señal eléctrica mediante el control del movimiento de los electrones en un espacio vacío, a muy baja presión o en presencia de gases especialmente seleccionados. También estuvieron las grandes dimensiones, el alto consumo de energía, ya que el voltaje de los tubos era muy alto y la posibilidad de fundirse era grande. También estuvo el uso de las tarjetas perforadas. Se utilizaba un modelo de codificación de la información originado en el siglo pasado de las tarjetas perforadas. También estuvo el almacenamiento de información en un tambor magnético interior. Aquí tenemos la segunda generación, que fue de 1959 a 1964. Su característica principal fue el transitor, que es el componente principal y la materia prima para su fabricación. Son pequeñísimas porciones de material semiconductor. También dentro de las características de la segunda generación podemos encontrar mayor rapidez. La simplificación y reducción de circuitos aporta una mayor rapidez de funcionamiento. La velocidad de las operaciones ya no se mide en segundos, sino en microsegundos. También estuvo la introducción de elementos modulares. Los componentes físicos de la computadora dejan de concebirse como elementos separados. La construcción de los aparatos incorpora el concepto de módulo. También estuvo el aumento de la fiabilidad. Con la incorporación del transitor disminuye el riesgo de averías debido a su reducido voltaje. La invención del transitor se debió a estos tres personajes que podemos ver aquí en la foto, que son Walter, John Barton y William. Y aquí vamos con la tercera generación, que esta estuvo caracterizada principalmente por el circuito integrado, que es la miniaturización y reunión de centenares de elementos en una plaquita de chip o silicio. Esta brinda menor consumo. Dentro de las características también está que era apreciable reducción de espacio y aumento de fiabilidad. Uno de los pioneros de esta generación fue Jack Kilby. Aquí podemos ver cómo se ve el circuito integrado. Ahora la cuarta generación. El microprocesador fue desarrollado en el 1971 por Intel Corporation a solicitud de una empresa japonesa que había previsto las ventajas de la invención.
Los discos de almacenamiento de información alcanzan mayor capacidad y las memorias internas se multiplican. Esta cuarta generación fue de 1971 a 1981. También dentro de las características de esta generación estuvo el sistema de tratamiento de base de datos. El aumento cuantitativo y cualitativo de las bases de datos lleva a la creación de distintas formas de gestión que faciliten la tarea de consulta y edición. También la generación del usuario. Definitivamente la computación supera sus tradiciones fronteras sociales, deja de ser el terreno exclusivo de un reducido grupo de profesionales y consigue cubrirse a amplios extractos sociales. En el curso de pocos años las computadoras se han hecho más potentes, más baratas, con mayor número de aplicaciones y más fáciles de manejar. Antes no era así. Antes, para una persona poder utilizar una computadora tenía que ser de la alta sociedad, y allá ahora cualquier persona puede tener acceso a una computadora de manera barata, económica. No es tan difícil como antes. La quinta generación, cabe destacar que la computación ha avanzado enormemente, de una manera sorprendente. Ni siquiera los mejores especialistas en las diversas tecnologías pueden ofrecer a ciencia cierta una visión medianamente aproximada de lo que se depara el futuro. Dentro de los últimos años han surgido el sistema doméstico de control, automóviles, robots, surge sistemas operativos, aplicaciones de alta calidad y un sinnúmero de cosas que la verdad han llevado la computación a un nivel más alto. Ahora vamos a hablar del enigma de simulación. A través de www.emigrama.com pude codificar mi nombre en un enigma de simulación. Fue de forma muy fácil y el resultado lo podemos ver aquí. Aquí tengo una imagen de cómo se ve el enigma de simulación. Es muy fácil de utilizar. La ley de Moore. Ahora les quiero hablar acerca de la ley de Moore. La ley de Moore es un término informático originado en la década de 1960 y que establece que la velocidad del procesador o el poder de procesamiento total de las computadoras se duplica cada 12 meses. En un principio la norma no era muy popular, pero sí se sigue utilizando hasta el día de hoy. Quien la acuñó fue Gordon Moore, el cofundador de la conocida empresa Intel de microprocesadores. Cuando las revistas de electrónica le preguntaron cómo se desarrollaría el área en los próximos 10 años, él escribió un artículo en el que predijo el funcionamiento del mercado. Pero si vamos a lo justo, la ley de Moore no es ni siquiera una ley, ya que no tiene fundamentos físicos y solo se vuelve real por las acciones de los seres humanos. Pero una pregunta, ¿qué es lo que hace que los seres humanos, qué es lo que hace que el ciclo siga funcionando? Mientras muchas de las razones son puramente psicológicas y están influidas por el mercado, las compañías están luchando unas contra otras para conseguir circuitos más potentes y microprocesadores que funcionen mejor. Eso es lo que hace que la ley de Moore siga en funcionamiento. La parte de investigación y desarrollo es inmensa y busca la producción de componentes más pequeños pero con mejor performance. El otro factor es simplemente el reto. Siempre se ha dicho que la ley de Moore llegará a un fin, pero los ingenieros siguen trabajando para trazarlo. Por otra parte, los consumidores se han acostumbrado a este hecho y siempre están buscando la novedad, por lo que no hay razones para no encontrar algo mejor en el mercado en los próximos años. Ahora voy a hablar acerca de la historia de las consolas de juego, que es una historia muy amplia, pero que trataré de resumirle lo más que pueda. Al principio, cuando iniciaron con las consolas de juego, estas carecían de RAM o procesador. Todo esto llamaba la atención y habían ganas de crear, innovar y hasta dónde eran capaces de llegar.
Así, con esta primera generación empezaron lo que hoy en día cualquier persona es capaz de tener en casa. La generación número 1. Este es el Magnavox Odyssey. Este fue la primera videoconsola en llegar a los hogares. Fue solamente comercializada en América en el 1972. En el primer año de comercialización se vendieron 100.000 unidades. Cabe destacar que esta videoconsola no tenía procesador ni memoria, sino que únicamente estaba compuesta por transistores, resistencias y condensadores. El Atari Pong, fue la segunda videoconsola de la historia y al principio lograron vender 55.000 unidades. A pesar de una demanda por infracción de patentes, la cual ganó Magnavox, se consiguió llegar a un acuerdo para poder comercializar esta consola. Ahora vamos a la segunda generación. Tras múltiples videoconsolas por parte de diversas empresas que únicamente copiaban al juego de Pong y alguna que otra consola un poco pensada, se llegó a la segunda generación. La principal novedad en esta generación fue la introducción de las memorias ROM en los cartuchos de videojuegos, lo cual permitía hacer los juegos más complejos y con mejores gráficos. Aquí en la segunda generación podemos encontrar el Atari 2600, que contaba con 4 circuitos integrados y eso le otorgaba un grandísimo potencial que a la vez permitía un abatimiento en los costes de fabricación. Destacamos entre sus características: unidad central de procesamiento compleja, el manejo de gráficos y sonidos en un circuito llamado TIA, lo cual fue una de las claves del éxito, circuito suministrador de memoria y control de entrada y salida, y buffer CMOS estándar. Aquí está Sega CG Mini, una nueva compañía que quiso adentrarse también en el mundo de las videoconsolas. Así Sega sacó su primera videoconsola sobremesa. Esta videoconsola utiliza un sistema de cartuchos intercambiables para los juegos. Podría mostrar hasta 16 colores y poseía un sistema básico de sonido. Ahora vamos a pasar a la tercera generación. Con esta generación llegaron los 8 bits y esto trajo consigo unos gráficos superiores, pero el punto fuerte fueron sobre todo los nuevos juegos que consiguieron hacer estas dos empresas, poniendo una gran imaginación a la hora de crear las historias y añadiendo una manera de jugar nunca antes vista en los videojuegos anteriores. Esta consola, que hoy en día mucha gente tiene guardada en algún armario, que es el Nintendo Entertainment System, su principal peculiaridad fue su mejor base, y su mejor base fueron los carismáticos juegos que lo acompañaban, como Donkey Kong, Mario Bros o Zelda, que podían jugarse durante horas. ¿Quién no conoce hoy en día a Mario Bros? Pues gracias a este diseñador de videojuegos y a esta consola que tanta gente ha podido divertirse con sus aventuras. Super Mario Bros vendió 40 millones de copias. Super Mario Bros 3 consiguió vender 18 millones de copias, mucho. Este es Sega Master System, que se creó básicamente para competir con Nintendo Entertainment System. No fue tan famosa y no tuvo tanta popularidad, pero realmente alcanzó un gran público, pero no tuvo tanta popularidad como pensaban, porque eran básicamente lo mismo, y como se lanzó primero, ya entonces la persona como que no veían eso fue lo que pasó. La cuarta generación continuaron en batalla entre Sega y Nintendo en la otra generación por dominar el mercado de las consolas, creándose así nuevas con mejor soporte. Así que pasamos de los 8 a los 16 bits, lo cual implica un considerable mejora de los gráficos, además de un aumento de capacidad a la hora de almacenar datos, lo que lleva a una mejora de calidad de los juegos.
Y dentro de esta generación los que más se destacaron fue el Super Nintendo y Sega Mega Drive. Ahora pasando a la quinta generación, con el cambio de la generación llega de nuevo una ampliación de bits. Pasamos de 18 a 32 y 64 bits, mejorando de nuevo el sonido e imagen, además de notarse también una mejora en la jugabilidad. Dentro de esta generación podemos encontrar el Atari Jaguar, que cabe destacar que tenía grandes características como funcionar con 64 bits, lo cual conseguía utilizando 5 procesadores de 32 bits contenido en 2 chips que trabajaban en paralelo. También tenemos el 3DO Interactive Multiplayer. No hacía uso de cartuchos, sino que sus juegos eran en CD. Además poseía un software propio que podía reproducir audio, video y fotos mediante una reproducción de CD. También encontramos a Sega Saturn, que utilizaba un concepto similar al de doble núcleo de Intel y AMD actuales, utilizando 2 procesadores en paralelo. También tenemos el PlayStation. Sony se estrenó con ella en el mercado de las videoconsolas y le salió una jugada perfecta. Fue la más exitosa en ventas de esta generación, con más de 100 millones de unidades vendidas, además de ser la más popular. Con esta consola llegaron juegos más largos y con más historia, ya que tenía un procesador de 32 bits, varias memorias RAM y así por el estilo. También encontramos Nintendo 64. Sus cartuchos tenían una capacidad de hasta 64 mega con una gran calidad sonora. Algo que hoy en día puede no llamarnos la atención es la función de la vibración en los mandos. A mí me encanta. En la sexta generación podemos encontrar el Sega Dreamcast, que una de sus principales características era su lector óptico CD-ROM y su procesador Hitachi. También está el PlayStation 2. Esta tuvo un gran éxito y para poder competir con el resto de las consolas fueron añadiendo periféricos, los cuales ampliaban la manera de interactuar con los juegos. Destacan 3 que dentro de los 3 podemos encontrar un micrófono con el cual competir cantando, Toy, una cámara que captura los movimientos de la persona, y una guitarra inalámbrica que permite simular los movimientos mediante botones en lugar de cuerda. Aparte de algunos juegos venían con su propio periférico, solo usando a un juego pero necesario para jugar. Además de esto, esta consola tenía la capacidad para reproducir CDs de música, películas en formato DVD, lo cual lo convertía en todo un centro de multimedia. Fue un éxito total. Microsoft entró al mundo de las videoconsolas en el 2001, en noviembre, y le permitía a los desarrolladores adaptar un gran número de juegos de PC para el Xbox. Tenía una versión modificada del kernel del Windows 2002. Xbox Live era una plataforma que permitía a los usuarios jugar online con cualquier otro jugador del mundo que también estuviera conectado, además de descargar contenidos de internet y guardarlos en el disco duro de la consola. Dentro de esta generación también cabe destacar los GameCube. No destaca por tener unos buenos gráficos en comparación con las demás consolas de la misma generación, pero aún así seguía teniendo el aliciente de poder jugar con los sucesores de los carismáticos juegos desarrolladores por Nintendo. Además, un gran atractivo eran los accesorios que permitían jugar con ella los juegos de la consola portátil de Game Boy Advance, lo cual estaba teniendo mucho éxito, además de permitir conectar juegos de la GameCube con juegos de la Game Boy que fueran compatibles para intercambiar datos y utilizar cosas que habías conseguido en un juego en la consola del juego de la otra. Era muy práctico realmente. Vamos a la séptima generación.
pasemos de hablar de VIX a hablar de CPUs con tecnología multinúcleo, además de que se incluyen GPUs sofisticadas que ayudan a procesar imágenes que incluso casi parecen reales. Otro cambio en la introducción del nuevo formato de almacenamiento, el Blu-ray Disc, que permite reproducir el contenido de alta definición HD dentro de los consolas de esta generación. Podemos encontrar la Xbox 360, también podemos encontrar el PlayStation 3 y el Wii. Una de las características peculiares de los tres es que pueden detectar el movimiento del jugador, y es algo muy atractivo, por así decirlo, para los jugadores. A mí me encanta. También, y para con eso terminar, podemos destacar que estuvieron estas consolas, que esta fue de Apple, esta Pine, que en un mercado dominado por la PlayStation y la Sega Saturn, su elevado precio y su escasez de juegos y su poca potencia en comparación con las otras videoconsolas la llevó a la desaparición sin tener gran repercusión en la historia de estas. También está esta consola que se llama Virtual Boy, esta videoconsola con forma de gafas enormes que necesitaban estar sujetas con un trípode, permitía ver imágenes en 3D mirando a través de unos visores situados en la parte frontal. Gracias a un aspecto estereoscópico, los movimientos se realizaban a través de un mando conectado a esta por cable, pero pesaba mucho, ocupaba bastante espacio y era necesario tener una cara pegada a las gafas para poder jugar, lo que provocaba que fuera bastante incómodo de usar. Además provocaba dolor de cabeza al cabo de un rato de juego. Los juegos eran bastante simples para lo que ya había en esta época y era fácil aburrirse de ello. Debido a esto, esta consola no tuvo éxito y nunca llegó a ser lanzada en Europa. Esto es todo. Espero que les haya gustado mi exposición. Muchas gracias por su atención.